Buenos días. Buenos días. A nombre de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del Colegio del Estado de Hidalgo, sean todos bienvenidos a la tercera versión del Seminario Permanente de Economía Agrícola y Políticas Públicas. En esta vez nos acompaña o lo convocamos con el Instituto Interamericano de Cooperación a la Agricultura a través del maestro Antonio Rivero Cañas y del doctor François Bucher, a cual agradezco infinitamente su participación. Igual agradezco a la mayoría de los productores de nopal tuna que estamos trabajando su presencia, a académicos de la OPEFIM, de la Tecnológica de Valle Digital, del IPSOE por su presencia y apoyo a las actividades que desarrolla el Colegio del Estado de Hidalgo. Bueno, en esta nueva versión del seminario tiene como objetivo principal discutir los avances del sistema agroalimentario, de la metodología CIAL, sistemas agroalimentarios localizados, sus avances, importancia y consecuencia en el espacio rural en México y Latinoamérica. Es por eso que para nosotros es importante que en este esfuerzo nos acompañe ICA, pues ellos son, podría decir que los que patentan o los que fundamentan esta metodología. Bueno, en esta primera versión del seminario permanente, para mí es una gran halado que haya aceptado venir el doctor François Bucher a acompañarnos, a darnos una plática. Él, dentro de todas sus publicaciones, pues es experto en los CIALes, en la agroindustria rural, en sistema de circuitos cortos, es un gran referente a nivel no solamente México, sino, me atrevería a decir, Latinoamérica y parte de Europa. Bueno, este seminario opera de la siguiente forma: sesionaremos el segundo jueves de cada mes a las 12 horas aquí en el colegio y contamos con la presencia de destacados académicos. En la siguiente sesión estará a cargo del doctor Gerardo Torres Salcido, que es el representante de la red CIAL en México, y terminaremos con María del Carmen del Valle, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Entonces, la mayoría de las sesiones vendrá gente local y externa para generar un debate con la mayoría de los académicos de la institución y fuera de ella. Bueno, para complementar este esfuerzo académico nos acompaña dos personajes más a los cuales agradezco: la doctora Yolanda Sánchez Torres, a la cual agradezco sinceramente su presencia. Ya hemos coincidido más fuera del estado de Hidalgo que dentro, entonces le agradezco mucho que por fin hayamos entablado y nos van a apoyar, ayudar al intercambio. Y el doctor Guillermo Carrasco Rivas, que es profesor investigador del Colegio del Estado de Hidalgo. Igual, para terminar, antes de pasar a leer el currículum del doctor François, agradezco al maestro Rivero Cañas, que junto con su servidor somos los organizadores del evento. No sé si quieras comentar algo. Bueno, voy a atrever a leer una breve semblanza que me hizo favor el doctor François de hacer llegar. Es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Versalles, Francia, e ingeniero de la Escuela Nacional de Industrias Agrícolas y Agroalimentarias de Francia. Tiene más de 30 años de experiencia en agroindustria rural, sistemas agroalimentarios localizados, calificación geográfica de productos y desarrollo territorial en América Latina. Es funcionario del CIRAD Francia y funcionario internacional asociado del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Investigador y profesor universitario, dirigió durante más de 10 años el Programa Cooperativo de Desarrollo de la Agroindustria Rural de América Latina y el Caribe, PRODAC. Ha coordinado proyectos de desarrollo rural en la Selva Lacandona, México. Desde el 2014 es coordinador del componente de dinamización económica territorial incluyente del proyecto Insignia, Inclusión en la Agricultura y los Territorios Rurales de ICA. Tiene más de 150 publicaciones, es diputado suplente en la Asamblea Nacional de Francia, consejero consultor y consejero de la Asamblea de los franceses en el exterior o del exterior. Es caballero de la Orden Nacional del Mérito Francés. Bueno, sin más, agradezco infinitamente. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, está bien. Bueno. Entonces, bueno, de todo modo, todo está aquí en la pizarra. Vamos a presentar entonces un tema
como lo que nos ha dicho Edgar, tengo una larga experiencia con un grupo de científicos de América Latina sobre el tema de agroindustria rural. Y progresivamente, digamos que este tema de agroindustria rural lo empezamos en los años 80 y avanzamos y llegamos a este nuevo tema que es sistema agroalimentario localizado. Entonces, bueno, no se preocupe, vamos a ver en la presentación de qué estamos hablando. Y hoy estamos como haciendo un paso más y lo estamos haciendo porque el enfoque realmente de nosotros es el desarrollo territorial y entonces cómo crear dinámicas económicas en los territorios. Y es un poco lo del tema de que nosotros estamos trabajando hoy en día, no solamente aquí en México, sino en varios países de América Latina y del Caribe. Y entonces llegamos a este tema, dinamización económica incluyente de los territorios rurales. Entonces, bueno, en la presentación, durante 2 minutos, les voy a decir qué es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y después ya vamos a hacer la presentación sobre cómo pasamos de agroindustria rural al sistema agroalimentario localizado. Vamos a ver qué es este modelo SIAL y cómo con el modelo SIAL lo podemos convertir en una herramienta de desarrollo, lo que llamamos aquí los procesos de activación. Y después vamos a avanzar, digamos, en los temas que estamos trabajando hoy en día, más que todo, entonces, cómo dinamizar, ¿no? De manera, desde el punto de vista económico, cómo dinamizar los territorios rurales. Y dentro de eso hay un tema que nos interesa, que nos parece que hay que retomarlo con fuerza, que es todo el tema de la comercialización, pero no cualquier comercialización. Estamos hablando nosotros de circuitos cortos de comercialización, porque bueno, aquí hay productores, ustedes saben que lo difícil que es la comercialización. Entonces, cuando nosotros llegamos en territorios que son, digamos, aislados, con muchas dificultades, se ve que el tema, bueno, claro, hay que producir, ¿no? Hay que tener buenos productos, pero no es suficiente, hay que venderlos. Y es donde muchas veces hay muchas dificultades. Entonces, ¿qué es el IICA? Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Entonces, en realidad estamos parte del sistema interamericano, es decir, supongo que ustedes conocen la Organización de los Estados Americanos. México, por supuesto, hace parte de este sistema. Y este sistema de la Organización de los Estados Americanos tiene como institutos especializados un poco en todos los temas relevantes de salud, de educación, cosas sociales, la juventud, etc. Y nosotros estamos en la parte agrícola, desarrollo rural, sanidad, etc. Entonces, bueno, vamos solamente, no entrar en los detalles, sino ver las palabras claves: productividad y competitividad, desarrollo de los territorios y el bienestar rural, todo lo que es la mitigación, digamos, todo lo que es el cambio climático. ¿Qué vamos a hacer con el cambio climático y el impacto del cambio climático sobre la agricultura? Eso es uno de los temas claves. La seguridad alimentaria. Y en este momento tenemos
5 programas muy grandes que estamos desarrollando en América Latina y el Caribe. Tenemos, digamos, lo que llamamos como tema estratégico todo lo que es sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, pero después tenemos 4 lo que llamamos proyectos insignia. Hay uno sobre competitividad y sustentabilidad de las cadenas, uno de inclusión en la agricultura y los territorios rurales. Eso es el donde nosotros con Antonio estamos trabajando y en lo cual están los temas que vamos a ver hoy de agroindustria rural, de sistema agroalimentario localizado, de dinamización económica de los territorios. Hay uno que es lo de resiliencia y gestión integral de riesgo en la agricultura y es donde hay toda la parte de cambio climático y hay todo lo que es la agricultura familiar. Entonces, para introducir un poco el tema, bueno, como siempre, ¿no? Vamos a decir que hay los procesos de globalización, que estos procesos de globalización han cambiado todo el panorama de nosotros, han cambiado el sistema alimentario aquí en México, en América Latina, en el mundo. Y entonces debemos tomarlo como referencia. Que también, bueno, han aparecido nuevas formas de producción masiva de diferentes productos de la alimentación y que entra a competir con el tema de nosotros, que es la pequeña agroindustria rural. Bueno, pero entonces frente a la globalización, digamos que hemos tratado de crear un nuevo paradigma del desarrollo rural y creando este nuevo paradigma diciendo que la parte, digamos, sustancial del desarrollo rural tenía que ser primero los actores que están en las zonas rurales, y que por ejemplo aquí los productores son ellos que de una forma o de otra tienen que hacer su propio desarrollo y los que como nosotros estamos como ayudando vamos a acompañar los procesos, pero no hacer al revés, ¿no? Como se hacía en el pasado, ¿no? Que los técnicos estaban haciendo proyectos, terminaban supuestamente el proyecto y se iban, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que todo quedaba así tirado, ¿no? Entonces, no, eso ahora se ha entendido que el desarrollo rural tenía que ser realmente un proceso, lo que llamamos empoderamiento, ¿no? Que sean los actores que hagan su propio desarrollo y que lo hagan como quieren, no como quiere el técnico, sino como ellos quieren en función de lo que ven, ¿no? En sus alrededores. Eso ha sido un cambio, por eso que insisto un poco, porque yo creo que en los últimos años ha sido el gran cambio del paradigma del desarrollo rural. Bueno, hay toda una serie de otros elementos que estamos viendo hoy. Por ejemplo, para México es muy importante. México es una potencia para, digamos, producir alimentos, y en el mundo, más que todo en la parte asiática, hay realmente una demanda que está creciendo mucho, y entonces, claro que es una gran oportunidad para, digamos, México y los países latinoamericanos de ver que va a haber cada vez más demandas, pero ¿cómo vamos a responder? Y eso es la parte fuerte, ¿no? Y, bueno, los productores saben que no es tan fácil, ¿no? Entonces, es eso, pero hoy sabemos que hay
un potencial enorme, que hay muchas oportunidades, ¿no? Y entonces hay que prepararse. Debe haber más tecnología, más innovaciones, ¿no? Y también más organizaciones, porque, bueno, para volver un poco al punto anterior con los actores, yo creo que no son los actores individuales que van a lograr realmente aprovechar todas estas oportunidades. Hay también que organizarse. Yo sé que nosotros que estamos tratando de acompañarlos un poco en lo de Nopal y Tuna, estamos poniendo como un punto muy importante sobre lo que es la organización, que lo importante es organizarse y después decidir qué queremos hacer, pero juntos, no de manera individual. Bueno, yo veo que no se ve muy bien la pantalla, yo no sé si se puede mejorar un poco. Si a nivel del foco se... Sí, nos puede ayudar un poco para ver si se puede mejorar un poco, porque no se ve el foco. ¿Sí mejora? Está muy chico. Es que ahí está menos ahí. Sí, es un poco difícil, pero bueno, vamos a seguir. Sobre esto del desarrollo territorial, hemos retomado, bueno, lo que que es un mexicano, ¿no? Julio Verdeguer, pero que está viviendo en Chile y que es el líder de una organización que se llama RIMIS, y que ellos hicieron muchos estudios científicos sobre América Latina, sobre el desarrollo territorial, pero también sobre los negocios. Y él está diciendo, bueno, si seguimos como estamos en este momento, que efectivamente desde hace algunos años todo el mundo está hablando de desarrollo territorial y de territorio, y de la territorialidad y todo eso. Y él dice, sí, pero nos estamos equivocando. Hay que retomar eso y ver qué hacer. Entonces, él ha detectado, digamos, toda una serie de problemas. Bueno, justamente un poco lo que yo decía sobre la organización, que en realidad las organizaciones no funcionan, que no hay coordinación en todo lo que se está haciendo. Y cuando yo digo coordinación, no es solamente a nivel de las organizaciones, sino también entre las instituciones, bueno, dentro de las instituciones públicas, también entre instituciones públicas y privadas. Y dice todo eso. No hay una verdadera gobernanza hoy en día en los territorios, ¿no? Entonces, bueno, hay a veces conflictos entre lo que son las empresas privadas y lo que son las organizaciones. Entonces, no sé si aquí se da mucho, pero hay otros países en América Latina donde se ha dado, digamos, con fuerza este problema. Y dice, bueno, y el resultado es que todavía hablamos de empoderamiento, lo que yo estaba diciendo antes, pero la realidad es que no funciona como debería funcionar y que todavía el empoderamiento está muy limitado, ¿no? Entonces, él dice,
debemos, como prioridades, si queremos cambiar este camino del desarrollo territorial, debemos rescatar los conceptos de territorio y economía ampliada, reducir las fallas de coordinación, la gobernanza del desarrollo territorial, que estaba diciendo, que la gobernanza todavía no funciona, trabajar con el sector privado y tener un desarrollo territorial intensivo, ¿no?, en innovación y tecnología, ¿no?, lo que yo estaba diciendo antes. Bueno, entonces ahora vamos a entrar un poco como en la materia de la mañana, lo que es agroindustria rural y sistema agroalimentario localizado. Entonces, bueno, nosotros, y eso ha sido en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, vamos a decir que inventamos este concepto de agroindustria rural. Y en realidad lo hemos visto como algo que tiene que ver con la agroindustria. Ustedes saben lo que es una agroindustria, y que ver con el desarrollo rural. Y nosotros lo que hemos querido hacer es como crear una pequeña unidad de transformación de materia prima del agro en productos transformados o semi-transformados que entre, digamos, en toda la cadena de alimentos. Entonces es lo que hemos denominado agroindustria rural. Entonces aquí hay una definición de todo. Yo supongo que después va a ser, para ustedes esta presentación va a ser disponible, entonces para, digamos, ciertos detalles lo van a encontrar aquí. Entonces, cuando empezamos con este tema de agroindustria rural en América Latina, lo empezamos en los años 80, entonces teníamos esta idea que los pequeños productores podrían, digamos, valorizar mucho más su producción agrícola. Podría, digamos, transformar y comercializar hasta cierto punto, dependiendo de los casos, pero que había que salir un poco del esquema de productor primario, porque de productor primario, ustedes los productores lo saben muy bien, su producto se vende a un precio muy bajo, ¿no?, en relación al valor agregado que se está creando después en toda la cadena, y que la repartición, digamos, de ese valor agregado no es, vamos a decirlo así, equitativo, ¿no? Y que eso, entonces, claro, podríamos luchar para cambiar, ¿no?, la repartición de este valor agregado, pero lo que podemos hacer también es ver si la familia rural, si los productores pueden entrar en otras etapas, digamos, de la cadena y ver en qué forma pueden, digamos, vender un producto que ya tiene un cierto valor agregado. Y digamos que eso es un poco todo el reto que teníamos en estos años 80. Entonces, bueno, a partir de eso hicimos tuvimos un gran programa a nivel de América Latina que se llamaba el PRODAR, Programa de Desarrollo de la Agroindustria Rural en América Latina y el Caribe. Tuvimos hasta 15 redes nacionales del tema de agroindustria rural. Gracias a una institución canadiense, el CID de Canadá,
tuvimos varios fondos de apoyo para, digamos, desarrollar la agroindustria rural, que sea para hacer investigaciones, para, digamos, apoyar la capacitación y también apoyar la comercialización. Y logramos así, digamos, durante 15 años hacer muchos trabajos en más o menos 15 países de América Latina. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características generales de las agroindustrias rurales? Entonces, bueno, habíamos determinado el origen, muchas veces son, digamos, agroindustria rural que utilizan materias locales, productos locales y entonces tradicionales, pero algunas instituciones de América Latina ayudaron a grupos de productores a montar, digamos, agroindustrias rurales, lo que llamamos como proyectos inducidos por proyectos de desarrollo. Y entonces, bueno, hubo muchos productos. Entonces, no sé, aquí en México vamos a decir que entre el café, el cacao, la vainilla, miel de abeja, bueno, la miel de caña, toda la transformación de frutas, ¿no? Todo lo que se puede hacer con tuna, con nopal, todo eso son los productos de la agroindustria rural. Y claro, un punto muy importante que ya he mencionado es toda la parte de la organización, que para nosotros, para que estas agroindustrias rurales tengan impacto, es cuando hay realmente organizaciones, que sean organizaciones de productores, organizaciones campesinas, etc., ¿no? Lo que sí es también muy importante es que haya innovaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque muchas veces tenemos un producto, pero después, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, así, no lo he mencionado cuando es el producto que más he trabajado en estas agroindustrias rurales, es toda la parte de leche y queso, ¿no? Por ejemplo, en todo lo de queso, efectivamente, desde, bueno, ya un cierto número de años, se ha logrado realmente, ¿cómo decir?, mejorar mucho los procesos, las tecnologías, ¿no? Y entonces innovar en todos estos procesos e innovar creando hasta nuevos productos, nuevos quesos. Y eso es algo muy importante que siempre debemos tener presente, que aquí hay muchos, digamos, académicos, ¿no? ¿Qué hacemos para cambiar las cosas? ¿Nos quedamos con lo que tenemos o tratemos de tener nuevas cosas, nuevos productos mejores, productos que los consumidores aceptan más fácilmente? También mejorar los empaques, mejorar la higiene, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Y bueno, que sabemos que todavía en muchas partes todo eso está limitado. Y es donde sobre este tema, es el tema donde se deben articular muy bien toda la parte académica con los productores, ¿no? Y de ver cómo trabajar juntos. Y yo creo que la innovación es el tema de hoy, ¿no? Bueno, veo que vamos a avanzar. Entonces, solamente un punto sobre la agroindustria rural que sí ha sido muy importante. Cuando llegamos, como en los años 90, que la globalización ya estaba muy fuerte, vimos que la agroindustria rural, tal como la habíamos concebido, tenía como sus límites, que había que ver qué hacer, ¿no? Para lograr, digamos, una nueva etapa. Y bueno, en el
transcurso de los trabajos que hicimos, nos habíamos dado cuenta, pero sin darle mayor importancia, es que estas agroindustrias rurales muchas veces estaban como concentradas en ciertos territorios. Por ejemplo, bueno, una cosa que es evidente, ¿no? En una cuenca lechera podría haber una concentración de queserías rurales, ¿no? En ciertas zonas había concentración de productores de miel. Aquí hay concentraciones de productores de nopal, de tuna, de maguey, ¿no? Y entonces uno ve que sí hay una forma de organización que viene del pasado, pero así en concentraciones. Y sobre eso hay teorías económicas que dicen que este tipo de, ¿cómo decir?, de modelo de organización puede ayudar a tener más impacto económico. Entonces nosotros vimos eso con la agroindustria rural, pero al principio no le habíamos dado importancia. Y entonces, cuando vimos que la agroindustria rural, tal como la habíamos desarrollado, tenía como sus límites, buscamos algo más y encontramos que estas concentraciones es lo que podíamos empezar a ver cómo funcionaban y cómo se podían desarrollar. Y a nivel de teorías económicas había lo que se llaman los clusters. Hay también lo que se llaman los distritos industriales. Pero todo eso, clusters, distritos industriales, concentraciones industriales, todo eso estaba como más a nivel de grandes empresas, a nivel de como parques industriales. Y entonces todo eso era más, vamos a decir, ligado a nuestro modelo de urbanización. Y no había nada hecho a nivel del campo, nada hecho a nivel del desarrollo rural. Entonces es así que nació este tema de sistema agroalimentario localizado, que son en realidad concentraciones. Entonces, bueno, yo he trabajado mucho en el pasado sobre concentraciones de queseros, de queserías rurales, y de ver cómo podemos potenciar el hecho que uno está en el mismo territorio como ustedes, con la tuna, con el nopal, están como en un pequeño territorio concentrado, viviendo uno con los otros a proximidad. Y entonces uno sabe que si hay una buena organización es cuando se puede, digamos, tratar de montar hasta una empresa, montar un sistema de comercialización, tener una marca registrada, lo que nosotros hemos trabajado mucho, una denominación de origen, etcétera, ¿no? Una marca colectiva, ¿no? Todo eso se puede hacer. Entonces nosotros empezamos a trabajar este tema que llamamos sistema agroalimentario localizado. ¿No? Entonces aquí se describe un poco lo que yo estaba diciendo de cómo en realidad, viendo las dificultades, pasamos del tema de agroindustria rural al tema de sistema agroalimentario localizado, pensando que esto es sistema agroalimentario localizado, porque, bueno, hay un poco, vamos a decir, hay una teoría alrededor de estos CIAL, pero nosotros aquí en América Latina lo que hemos tratado de hacer es de utilizar esta teoría de sistema agroalimentario localizado, utilizando concentraciones de agroindustrias rurales o concentraciones de productores rurales. Entonces, por ejemplo, en el caso de queserías rurales,
En un mismo territorio tenemos los productores de leche, pequeños ganaderos, tenemos ya queserías que son, vamos a decir, fábricas de queso, y tenemos las tiendas queseras normalmente en la ciudad principal, digamos, de la zona. Y entonces, articulando los productores, los queseros, y si no son los mismos, que a veces son todos los mismos, y los comerciantes que son los propietarios de las tiendas, tenemos un sistema. Y este sistema se articula, se coordina, puede obtener, lo que yo estaba diciendo, una marca colectiva, puede obtener una denominación de origen, puede tener su propia tienda. En Cajamarca, donde he trabajado en el norte de Perú, por ejemplo, habíamos hecho un módulo de la Asociación de Queseros en el aeropuerto, para que ya los turistas llegando, la primera cosa que ya estaban sabiendo es que había queseros en esta ciudad, que el queso era realmente el producto emblemático de Cajamarca. Pero para hacer eso tuvimos que hacerlo entre todos. Y, como decía, un poco más que los queseros, con el apoyo de instituciones públicas y privadas de la zona, ¿no? Y de crear toda una coordinación entre todo el sector. Entonces eso es un poco como las apuestas, ¿no?, que estamos haciendo, y pensamos que aquí, en este momento, con el proyecto que se está desarrollando aquí, que la CEDAGRO está apoyando, podríamos hacer un modelo un poco parecido con la parte, con todo el territorio donde se produce tuna, todo el territorio donde se produce nopal y posiblemente también el maguey, ¿no? que es otro tema que no lo tenemos en el proyecto aquí del Toricio, pero que ustedes tienen en la CEDAGRO. Pero todo eso funciona o puede funcionar de la misma manera. Y es donde, como decía, nosotros de un concepto que es sistema agroalimentario localizado, lo hemos pasado a la parte de desarrollo. Y hemos creado las herramientas que, bueno, pues, esperamos que vamos a tratar de transmitir a ustedes las herramientas de desarrollo, que son lo que llamamos los procesos de activación. Y de decirse, bueno, como decía, tenemos los ingredientes, ¿no? Primero tenemos los actores, como yo decía, ahora el pilar del desarrollo rural son los actores. Entonces tenemos a los actores, pero los actores son los que tienen entonces las fincas con sus diferentes productos. Y entonces ahora hay que hacer, como se dice, la salsa, ¿no? ¿Cómo vamos a articular todo eso y crear realmente algo mejor que lo que está pasando? ¿Qué puede ser? Puede ser muchas cosas. Puede ser que hay que ver si hay que mejorar las plantas que tienen, las semillas, si después ver todo el proceso de preparación, de transformación, de empaque. Y por supuesto que es el último elemento, lo de la parte de comercialización. Entonces nosotros pensamos, y yo creo que ya empezaron, que este fin de semana van a tener una feria, ¿no? Un foro, ¿no? Pero también hay ferias, ¿no?, que están previstas. Y todo eso es ya entrando en esta parte, digamos, de comercialización. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? Si tomamos lo del nopal, sabemos que hay zonas productoras de nopal en el sur de Xochimilco o en la Ciudad de México, y que ellos, por el momento, vamos a decir que tienen hasta como un monopolio de lo que es el comercio del nopal en la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder entrar? ¿No?
Eso es lo que debemos pensar. Lo que pensamos nosotros es que hay que hacer una estrategia por etapa, ¿no? Que primero hay que estar seguro de que lo que tenemos aquí es muy bueno, ¿no? Y empezar a venderlo aquí, ¿no? Es por eso que hablamos de circuitos cortos de comercialización. Y entonces vendiendo los productos, digamos, a proximidad, creando, por ejemplo, ferias, ¿no? Porque no, la feria del nopal, o la feria de la tuna y del nopal, con la reina del nopal, no sé, se puede crear muchas cosas para tratar de hacer venir personas fuera del estado para que vengan aquí a conocer sus productos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un poco inventando, ¿no? Pero eso lo hemos hecho en otras partes, no es una invención así del momento. Es realmente cosas que sí hemos hecho. Y sabemos que una feria, una vez al año, puede tener un impacto muy grande sobre cualquier de los productos que se decide hacer la feria, ¿no? Que sea el nopal o el maguey. Bueno, no importa, ¿no? Es a ustedes después de decidir. Pero debemos trabajar, digamos, este tema de comercialización y hacerlo de una manera que, como decir, vamos a aprender haciendo, ¿no? Porque la comercialización es como todo, es una, vamos a decir, una ciencia, hay que conocerla, y hay muchas cosas que hay que conocer, porque claro, bueno, nosotros los técnicos y ustedes los productores, lo que sabemos hacer es el producto, ¿no? Y sacar un buen producto, ¿no? Que sea sí, una buena tuna, un buen nopal, un buen mezcal, todo eso lo sabemos hacer. Pero eso, por ejemplo, ¿el consumidor le gusta? No sabemos. ¿El consumidor lo va a comprar? No sabemos. Entonces, ¿cómo crear, ¿no? Algo que permite, digamos, avanzar, hacer y al mismo tiempo aprender? Nosotros, por ejemplo, en San Cristóbal, no sé, espero varios de ustedes deben conocer Chiapas. Nosotros estamos trabajando en la selva lacandona. Lo mismo, como tuvimos, y allá es, yo veo una situación mucho más compleja, mucho más difícil que aquí en el estado de Hidalgo. Los que están en la selva lacandona están realmente aislados del mundo, ¿no? Logramos crear así mercados en San Cristóbal, haciendo venir los productores de la selva lacandona. Y eso ha dado muy buenos resultados. Porque ¿qué pasa? Cuando un grupo, por ejemplo, de señoras que están haciendo café en la selva, cerca de Naha, en Esposel, las señoras cuando vienen a San Cristóbal a presentar sus productos en una feria, la gente empieza a probar, le gusta el café y se le queda en la cabeza y después lo busca en el mercado, ¿no? El año pasado estas señoras con las cuales estamos trabajando las hicimos venir aquí al DF y lo mismo tuvieron, bueno, primero vendieron todo lo que habían traído y hubieran podido vender muchísimo más, pero ya la gente está pidiendo, ¿dónde yo puedo conseguir este café? Este café es excelente, ¿dónde lo consigo? Entonces todos estos mecanismos es lo que tenemos que hacer y es lo que nosotros hacemos en este tema tanto del sistema agroalimentario localizado como en el tema de dinamización económica, cuando se acuerdan, ¿no? Que estaba diciendo al inicio que hoy nosotros estamos en lo que es la dinamización económica de los territorios. ¿Y cómo se va a hacer esta dinamización económica? Justamente a través de la comercialización. Porque, y es, bueno, problemas que nosotros hemos luchado durante años y años
con agroindustria rural. El tema no es solamente producir algo, el problema es venderlo, ¿no? Y es donde hay una gran diferencia entre producir por producir y producir por vender, ¿no? Y muchas veces nos hemos topado con este problema que se produce por producir, pensando que después se va a vender así. Pero no es así. No. Hay que producir para vender. Y eso requiere de muchas cosas. No vamos a hacer una clase ahora de comercialización, pero es solamente para que realmente eso es un poco como el mensaje de la mañana y el mensaje de los proyectos que queremos acompañar con ustedes, con la CEDAR, con el colegio, con ustedes los productores, y de ver cómo mejorar todos estos procesos. Entonces, claro, nosotros tenemos como un marco conceptual definido, que son los sistemas agroalimentarios localizados. Tenemos las herramientas de desarrollo, que son metodologías que tenemos para acompañar los procesos de activación, que sea de un solo grupo de productores o que sea a nivel de un territorio. Tenemos los temas, ¿cómo decir? Hasta, sí, hemos como, porque, bueno, los que han hecho cursos de comercialización, seguramente que todos saben los 4P, y hay toda una teoría alrededor de eso y todo eso. Pero en las zonas rurales, y cuando estamos hablando de territorio, eso no es suficiente. Hay que ir más allá. Y uno de los temas que nosotros estamos trabajando se llama canasta territoriales de bienes y servicios. Es decir, que en un mismo territorio, vamos a decir aquí, ustedes tienen varios productos, ¿no? Tienen como la tuna, el nopal, tienen también el maguey. Seguramente que hay otros, hay que hacer el inventario, ver los otros productos que tienen. También pueden tener, ¿cómo decir? Cosas turísticas que permite atraer a turistas. Y entonces, lo que nosotros llamamos la canasta es como la suma de todos estos productos y servicios. Incluimos, por ejemplo, servicios turísticos, y el proceso de activación va a ser de ver cómo hacer una estrategia para que usemos todos estos recursos que llamamos recursos específicos del territorio para crear esta dinamización económica. Y por supuesto, eso se va a hacer a través de los actores, de los que están presentes en el territorio, que ellos manejan ya estos recursos específicos. Y entonces, bueno, después hay varias formas de dinamizar esta canasta. Pero yo quiero dejarle como esta inquietud, ¿no? de la canasta, porque yo creo que eso se nos sale un poco de la teoría realmente que se utiliza en todas las universidades del mundo sobre comercialización, sobre los 4P. No digo que los 4P están malos, ¿eh? Que no me digan después, el doctor ha dicho, no he dicho eso, ¿no? Solamente que los 4P no son suficientes cuando estamos hablando de activación de un territorio rural, y que debemos ir más allá y crear lo que llamamos una canasta, y después de esta canasta tenemos que darle una cierta identidad. Por ejemplo, un sello de calidad. Podemos hacer una marca colectiva. Puede haber varias dinámicas que se pueden hacer desde la canasta. En Costa Rica hemos trabajado así en una región sur de Costa Rica,
y a partir de eso se ha creado una marca colectiva, se ha hecho un mapa de la zona con justamente todos los componentes de la canasta, se ha hecho una tienda virtual y realmente hay una dinámica que hace, de un lado, para que turistas vengan a la zona, van a la zona y saben ya qué van a visitar, en qué restaurante van a comer, en qué lodge van a dormir, ¿no? Y todo eso crea realmente esta dinamización económica. Bueno, yo creo que el tiempo ha pasado. Me salí un poco de la presentación, porque como no se ve nada, ¿no? Yo he preferido como inventar, ¿no? Eso la vamos a dar a ustedes, ¿no? ¿Hay algún mapa donde verían esas zonas ya ubicadas? No, de aquí no. ¿De México no? Hay la representación de la canasta, cosas así. Y hay mapas, sí hay mapa con uno de los proyectos como circuitos cortos, de proyectos con los cuales hemos trabajado. Pero no se va a ver bien. Entonces, pero después lo pueden consultar. Creo que lo van a poner en el sitio. ¿El sitio web del colegio? ¿No? Porque aquí sí el problema es que ¿no? Pero bueno, sí, es muy bonito el lugar, pero para la presentación es un poco diferente. Entonces, bueno, he tratado de contarles lo que hay en la presentación, ¿no? Y bueno, así puede ser más dinámico. ¿Qué hacemos después? Bueno, yo me voy a hacer tomar un poco de agua. Agradezco al doctor François. Antes de abrir el debate con la doctora Yolanda Sánchez y al doctor Guillermo Carrasco, quiero agradecer la presencia de la subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Para nosotros es el principal aliado en estos procesos de activación de la agroindustria de base rural en el nopal y en la tuna del estado de Hidalgo. Igual agradecer a las presidencias municipales, gente de la presidencia municipal de San Agustín Tlaxiaca, de Zempoala, de Actopan y del Arenal, que desde hace tiempo estamos trabajando a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario para palpar la situación del nopal y de la tuna. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, quisiera regalar algunos comentarios. La doctora Yolanda Sánchez Torres, no sin antes comentarle brevemente su experiencia, es doctora en Ciencias por el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, maestra en Economía del Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y licenciada en Economía por la UAM y Iztapalapa. Entre sus últimas publicaciones destacan Sistemas Regionales de Innovación Participativos de Teoría a la Práctica, Geopolítica y Comercio Exterior en el siglo XXI, Retos y Perspectivas, estos son libros, y Planeación Participativa, Teoría y Práctica, ya en su segunda edición. Es profesora investigadora con perfil PROME en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar de verdad aquí con ustedes. Pues antes que nada agradecer la invitación, Iván, que me hiciste para poder estar justamente en esta excelente ponencia, doctor François Boucher. Felicidades. A mí me encanta estar en este tipo de temáticas. Digo que la vida de una manera inercial me ha llevado a la mala vida, porque bueno, en una manera inicial rápida, cuando fui economista, me iba a finanzas, ¿verdad? Y todo el mundo creía que iba para finanzas, pero no, me fui a economía agrícola. Y bueno, siempre he terminado finalmente relacionada con el campo, ¿no? Y es algo que disfruto y me apasiona, y que digo que seguramente por eso la vida me lleva por ahí, ¿no? Entonces, cuando a mí igual, por eso digo que también esto viene a colación de que me invita a estar justamente en esta cuestión del debate dentro de una temática de esta naturaleza, la acepto de manera inmediata. Sin embargo, no analicé a profundidad de qué se iba a tratar. Cuando veo tal, y yo, qué bueno que lo hice, porque creo que estoy en el lugar correcto, ¿no?
Efectivamente, como señalaba el doctor Iván, yo he trabajado un poco sobre la cuestión de desarrollo regional, políticas públicas en el agro, justamente, y bueno, creo que a lo que acaba de comentar el doctor es bastante coincidente el trabajo, ¿no? En este sentido, cuando él hace la exposición, bueno, yo voy a escribir y escribo porque hay muchos puntos de coincidencia de cómo visualizamos justamente cómo se tiene que dar ese desarrollo en el agro y en este tipo de comunidades rurales, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de elementos de mucha correlación entre lo que es la postura de lo que son los sistemas agroalimentarios localizados y dentro de lo que señalaba de un libro de lo que nosotros pretendemos como una metodología definida como sistemas regionales de innovación participativos. Están estos mismos elementos de lo que es la territorialidad, del desarrollo sistémico, de los procesos participativos y esto que bien señalaba el doctor en cuanto a que hay un cambio de paradigma. Efectivamente, los productores de hace unas décadas ya no pueden seguir teniendo el mismo perfil. Necesitamos productores que sean gestores de desarrollo. Es decir, durante mucho tiempo nuestros productores vinculados al campo han sido actores que han estado, pues lo sabemos, ¿verdad? Y en México más, y supongo que el doctor también lo sabe, parte de un clientelismo político, ¿verdad? En donde lejos de apoyar a productores que efectivamente estén preocupados por la productividad y la eficiencia del campo, pues han estado más vinculados a nodos de poder, ¿no? Entonces, bajo este esquema es que los procesos participativos justamente en los que hemos estado o tenido la oportunidad de desarrollar aquí en esta región, particularmente en Valle de Tulancingo, justamente yo pienso que uno de los resultados que se ha tenido de las bondades es que estos productores se logran reconocer como actores y los principales, no cualquier tipo de actores, sino los principales porque son quienes tienen que gestar el desarrollo. Ya no pueden estar a la espera de estas instituciones que somos de apoyo, llámese dependencias gubernamentales o sean instituciones académicas. O sea, son ellos quienes se tienen que reconocer. Y creo que de los talleres que a veces hemos desarrollado, esto es lo que ha salido a flote. El que ellos se reconocen que nadie va a hacer lo que no hagan ellos por sí mismos, ¿no? Y vemos que efectivamente hay un avance. Y en estas cuestiones de la localización es algo fundamental en lo que señala el doctor. Hay una territorialidad a la cual nosotros estamos unidos y en donde justamente estos sistemas agroalimentarios se desarrollan de una manera natural, ¿no? Y de una manera inercial, y quizás es ahí donde está el punto débil, que muchos de ellos son inerciales debido a estas concentraciones que ya bien manifestaba el doctor, ¿no? Finalmente hay una cuenca lechera en Tizayuca, una en Valle de Tulancingo, y bueno, de ahí hay productores de forraje, hay productores de leche y en consecuencia hay productores de quesos, ¿no? Y por cierto de una gran calidad, ¿no? Entonces, sin embargo, no hay un eslabonamiento productivo como tal, no hay un sistema, no hay un desarrollo sistémico. En consecuencia, tenemos únicamente nodos aislados que lo único que generan a veces incluso hasta es enfrentamientos, ¿no? Y es muy palpable en Valle de Tulancingo de un eslabonamiento entre lo que es forraje, leche, pero un enfrentamiento tremendo con lo que es el procesamiento, es decir, con los productores de queso. O sea, ni siquiera una falta de eslabonamiento, sino un enfrentamiento, ¿no? Que finalmente repercute en todos ellos y que evita que se dé justamente a lo que hacía mención aquí el doctor, esta expansión o crear un desarrollo realmente compartido y equitativo. O sea, no se da. Y entonces yo creo que estos son uno de los grandes problemas y que de hecho a lo que yo siempre refiero en este tipo de foros es yo quiero aprender, ¿no? Y entonces en función de lo que he leído y he escuchado del doctor Frankovich, él tiene una vasta experiencia en la cuestión práctica, en cómo ha llevado a cabo estos sistemas agroindustriales, sistemas de localización agroindustrial, ¿verdad? Y en este sentido, casi termino mi intervención para que me pueda responder, es desde su experiencia en el caso particular de México, ¿qué factores favorecen al desarrollo de este tipo de sistemas? Y
en la contraparte, cuáles los distorsionan, ¿no? O sea, porque no todo lo que tratamos de echar a andar funciona. Tenemos mucho fracaso, así como también tenemos casos de éxito, ¿no? Pero entonces, a veces quizás vale la pena el compartir este tipo de experiencias y el que vamos encontrando en nuestro caminar, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos factores que favorecen estos sistemas, hay también otros que lo obstaculizan. Entonces, en este sentido, pues, doctor, yo quisiera que pudiera compartirnos en un momento dado eso de qué pasa en la cuestión práctica, que a veces uno como investigador piensa que las cosas van a salir bien, ¿no? Y plantea un mundo perfecto. De repente, cuando va uno a la práctica, que esa es la parte más complicada, o sea, aunque un libro me pudiera resolver mi vida, ¿no? O pudiera aportar desarrollo realmente a estos grupos de productores. Cuando tratamos de ir allí y comenzar a implementar este tipo de sistemas, ¿cuáles son las problemáticas que encontramos? Y en el caso, quisiera si pudiera compartirnos, particularmente para México, porque pues somos diferentes, somos pues, latinos, somos finalmente entes sociales y mundiales, pero tenemos nuestra particularidad. Bueno, pues por mi parte sería todo. Gracias. Interesantes sus comentarios y también, bueno, la pregunta. No es fácil de contestar así a la pregunta, porque primero hay unos factores que yo creo que todos conocen, entonces no vamos a hablar de todo eso. Pero, por ejemplo, en el caso de aquí, porque sí es una cosa que me ha llamado mucho la atención en México, a diferencia de otros países latinoamericanos. Es la forma, el por qué la gente se está asociando cuando hay asociaciones. Entonces vamos a tomar hasta un ejemplo que está aquí en Hidalgo. Creo que hay 3 plantas, yo he visitado una, hay 3 plantas que se hicieron para lo del nopal, ¿no? Bueno, nopalito, ¿no? Para digamos, los 2 productos. 3 plantas y no hay ni una que funcione, ¿no? Entonces yo creo que es donde hay que buscar. ¿Por qué estas 3 plantas no funcionan? ¿Dónde están las fallas? Uno del exterior entiende bueno, ciertas cosas, pero lo importante es que sean ustedes, ¿no? Que realmente piensan a ver por qué estas plantas han sido construidas. Son, como decir, a costos millonarios y no funcionan hoy en día. ¿Qué ha fallado? ¿No? Yo creo que si encuentran las razones por las cuales han fallado estas 3 plantas y que ya decidan hacer nuevas, pero casi al revés, ¿no? De una forma distinta, tomando en cuenta la experiencia, porque es eso, hay una experiencia. Esta experiencia es negativa, ¿no? Entonces, yo creo que es eso que hay que estudiar, ¿no? ¿Por qué no funciona? Y en la medida que ustedes van a determinar y analizar muy bien estos 3 casos, yo creo que sí van a estar en el buen camino y que la próxima vez no van a fallar. Entonces, eso me hace, ¿no? Porque el otro y el punto, ¿cómo decir? Cuando me decía factores positivos o factores negativos, en realidad un solo factor, que es la forma que se van a organizar. Eso es el punto que puede ser positivo o que puede ser negativo. Lo que, como a diferencia de muchos otros países de América Latina, tienen la suerte aquí en México, es que tienen bastante recursos. El problema es cómo los usamos estos recursos. Y entonces, bueno, he hecho venir
técnicos que han trabajado conmigo en otros países, que vinieron cuando yo he tenido un proyecto muy grande de desarrollo en Chiapas, y ellos se sorprendieron viendo cómo se estaba aquí, cómo se estaba haciendo las organizaciones. Muchas organizaciones se están haciendo para bajar recursos, y una asociación, una organización no está hecha para bajar recursos. Eso puede venir después. Está hecho para compartir algo, para tratar de trabajar en conjunto, para hacer una acción colectiva. Pero, entonces, eso es la parte positiva. Si logran hacer organizaciones para tener propósitos comunes, mejorar sus productos, abrir nuevos mercados, eso es positivo. Si lo están haciendo únicamente para bajar recursos, y peor de lo que he visto en varios casos, no es que es toda la organización que está bajando los recursos, ¿no? Sino 2 o 3 de la organización se llevan los recursos y dejan todo plantado. Ustedes conocen todos estos mecanismos, ¿no? Entonces, y nosotros en economía, cuando estamos hablando de acción colectiva, en la parte negativa estamos hablando de pasajeros clandestinos. Es decir, son los que quieren entrar en estas asociaciones, en estas organizaciones, pero únicamente para sacar algo para ellos, sin aportar nada. Entonces, cuando se hace así, por supuesto que todos vamos al fracaso. Pero sí, lo que estoy seguro es que para que hagamos realmente una dinamización económica de los territorios, necesitamos verdaderas organizaciones que tienen propósitos comunes, que quieren desarrollar acciones colectivas y que están listos, digamos, no solamente de recibir, sino de aportar, ¿no? en la organización. Y yo creo que toda la base para mí es eso, la organización. Pero si hacemos una organización que termina con estos 3 elefantes blancos que hay aquí, estamos mal, ¿no? Entonces, analicen bien entre ustedes qué ha pasado. Pues, yo no lo puedo saber, ¿no? Realmente son a ustedes, los de estas organizaciones, de estar claro de por qué fallaron, ¿no? Y en función de eso pueden plantear nuevas organizaciones, nuevas asociaciones, nuevas cooperativas, y realmente hacer acciones colectivas que tengan impacto positivo para todos. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Ahora pasamos al comentario, el debate del doctor Guillermo Carrasco Rivas. Él es profesor investigador del Colegio del Estado de Hidalgo, manejado líneas de investigación, estudios comunitarios y estrategias de desarrollo local y regional en comunidades locales. Es doctor en antropología por la UNAM y egresado del doctorado en economía política del desarrollo por la UAP. Ha escrito 7 libros y más de 30 artículos publicados especializados. Actualmente finaliza la investigación titulada Cultura y Biodiversidad, Usos y Aprovechamiento de los Recursos Naturales en Hidalgo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, una bienvenida a todos. Yo soy antropólogo, tengo otra visión, pero voy a hacer unos comentarios que pueden ser útiles. A mí me parece muy interesante los estudios del territorio. Esa es una de las líneas de investigación que tiene el colegio. Pero en ese territorio nosotros evidenciamos los ecosistemas y evidenciamos
a los sujetos sociales o a los actores sociales, que son los ejidatarios, campesinos, o sea, los seres humanos, que tienen cultura y tienen identidad, y que se relacionan con los recursos naturales de una manera de subsistencia o de otras maneras, como este proyecto que quiere que la gente se integre y cambie y produzca. Este territorio tiene ciertas riquezas. Hay territorios más ricos, como los tropicales, y las zonas áridas tienen su riqueza. ¿Qué encontramos acá? Encontramos una riqueza de material genético, que es la biodiversidad, tanto animal como vegetal, y existen unas variedades de plantas que nos vienen a satisfacer esas necesidades. Estos sujetos sociales o actores sociales tienen tradiciones de cultivo por su cultura ancestral y tienen sus conocimientos y sus tradiciones. Hidalgo es muy rico en ese tipo de utilizar plantas y convertirlas en fibras vegetales. Entonces, ¿qué encontramos? Una sociedad que se relaciona con esos ecosistemas secos y áridos, pero que tienen una relación sociedad-naturaleza. Pero su cultura y su identidad les permite usar estos recursos. ¿Qué pasa cuando vienen estos proyectos? Entran los proyectos, entramos los investigadores a investigar qué va a pasar. Con estos proyectos lo que buscamos es el factor detonante del desarrollo en las zonas rurales, en las zonas locales, en los pueblos. ¿Y qué queremos? Que estos pueblos se transformen, que obtengan ingresos, que, por ejemplo, el proyecto del doctor plantea la pequeña agroindustrialización. Puede ser cultivos intensivos, ya los sujetos sociales ya trabajan en procesos artesanales y ya explotan los recursos. Yo hice estos comentarios pensando en el proyecto del doctor Iván, del nopal. Entonces encontramos en el nopal, que es una verdura, que es un forrajero, encontramos el choconostre y el nopal tunero. Esto es lo que nos permite la posibilidad de la agroindustria. Nosotros como investigadores y como el Colegio de Hidalgo entramos en la investigación, entramos en ese proceso de desarrollo, entramos en la organización social de la producción y intercambiamos con los ejidatarios o con los pequeños productores, intercambiamos conocimientos. Por otra parte, tenemos la formación de estudiantes de posgrado que se van a integrar en estos proyectos de desarrollo y van a tener una rica experiencia para dirigir proyectos y documentar experiencia. Y también hay otra que es la formación con la Asociación de Pequeños Productores. Entonces, esto es una riqueza de experiencias en diferentes sectores. La universidad, en el caso del Colegio del Estado de Tlaxcala, de Hidalgo, disculpe,
se vincula a estos proyectos de desarrollo a nivel local, que es muy importante porque son la gente más necesitada que está buscando empleo, que está buscando divisas. En el caso del nopal, según he leído, hay proyectos muy exitosos, como en Impalta y en esta zona de Otumba. El nopal se exporta a Estados Unidos porque los mismos mexicanos son los que consumen el nopal, y entonces lo exportan. En el caso de las instituciones como SEDAGRO, se convierte en una política de apoyo, ayuda a las organizaciones como ustedes, y los sujetos sociales empiezan a trabajar en sus propias organizaciones, posiblemente tropezando con problemas, pero están tratando de cambiar, buscando autoempleo, buscando ingresos, buscando las divisas, pero también se encuentran con el problema que el desarrollo no es fácil, el mercado tampoco, y la competencia es dura. Y más ahora con el presidente de Estados Unidos que está imponiendo problemas a México. En el caso del nopal y la tuna, ya existe un mercado a nivel internacional. Hay países interesados en comprar, y hay países que están cultivando, como el nopal y la tuna, en este caso Japón y China, y necesitan esa materia prima. Rescato otra vez la idea de la biodiversidad, que es un tema que he estado tratando últimamente. Entonces encuentro que la naturaleza nos posee ciertos derechos, y esta naturaleza nos permite utilizar estos recursos, y los utilizamos pensando en ese potencial económico que nos puede ofrecer ese recurso. Entonces nosotros lo que hacemos es valorar el recurso, en este caso el nopal. Lo valoramos como humanos porque nos da utilidad, como le llama el doctor Boucher, agroindustria, por ejemplo, o alimentos y medicina. Pensando que los ejidatarios o los pequeños agricultores están interesados en hacer plantaciones de nopales que ya existen, pero que quieren aumentar esas plantaciones. Se convierte en un único producto. Es el producto que se va a necesitar para hacer los cambios y para tener esa materia prima. Allí les permite hacer un cambio, y ese cambio es acumulación de capital, porque van a vender su producción. El doctor Boucher ya lo dijo, el mercado es duro y es difícil, pero hay posibilidades. Entonces, ¿qué queremos hacer? Construir otros territorios existenciales, y no esos territorios pobres, sino territorios existenciales que sean productivos. Entonces nosotros los humanos imponemos escalas de valores, y esos valores nosotros, pensando en la ecología ¿sí? política, nos dice, debemos de reconocerla como valores múltiples, todas las capacidades que podemos desarrollar en estos recursos. Pensando en las plantaciones a los campesinos les trae autotrabajo, les trae ingresos, y la agricultura familiar
que ya fue mencionada por allí, les ayuda con la utilidad, con el valor económico, la sobrevivencia y la producción. Y esto viene a satisfacer necesidades no solo de los humanos, también el consumo y la alimentación para los animales. Entonces tenemos que el nopal tunero no solamente alimenta a los humanos, también hay un nopal forrajero que alimenta a los animales. Entonces, para concluir estas ideas, la necesidad de reinsertar la economía en la sociedad es lo que se está buscando en los ecosistemas de una manera sostenible y retomar en esta sociedad también sus conocimientos tradicionales y sus aspectos culturales, y no olvidarnos que son pueblos que tienen identidad y tienen acercamiento a estos recursos naturales que en su debido momento pueden ser productivos y se convierten en la agroindustria de este proyecto que está buscando el doctor Pauch. Y con esto yo termino mi participación. No sé si quieren comentar alguna pregunta, algún comentario los productores, por ahí atrás, no sé, compañero. ¿De dónde viene la pregunta? De aquí del Estado de Hidalgo, de una de Hidalgo. Y bueno, mi pregunta es, se mencionan los proyectos como que estaba mencionando el doctor, como que acaba de mencionar el doctor, una nueva estrategia buscar estrategias para revertir las condiciones sociales y económicas en las que se encuentra el medio rural. Se pueden impulsar infinidad de proyectos, pero ¿qué pasa con nuestros marcos normativos? Me refiero a la ley agraria, me refiero al 27 constitucional, me refiero al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que tiene más de 20 años que entró en vigor. Entonces, yo veo una laguna o un obstáculo en este tipo de, ¿cómo se llama?, a la hora de impulsar los proyectos. Pueden ser muy buenos proyectos, pero desafortunadamente ese tipo de marcos normativos le impiden al producto que se desarrolle en el lugar donde se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que, desde su punto de vista, si es conveniente analizar y darle otro enfoque que realmente beneficie a los campesinos y a pie? No me refiero a los empresarios agrícolas, sino me refiero a los campesinos de a pie que contamos con 3 o 4 hectáreas y que realmente no tenemos los recursos suficientes. De hecho, los recursos que se le inyectan al campo, desafortunadamente, lo comentó un ingeniero agrónomo de la Universidad de Chapingo, pues el 90% queda ¿cómo se llama?, en la burocracia, ¿no? Y el 10%, así lamentablemente lo comento, y el 10% pues va destinado a los campesinos de aquí, no empresarios agrícolas. Entonces, ¿qué habría que hacer o qué alternativas buscar para hacerle frente? No logrando paliativos para la sobrevivencia de los pequeños productores. Muchas gracias. Las acumulamos. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Boucher? De hecho, yo le iba a hacer un comentario más que nada. Yo vengo de Tonaltitla. De hecho, ya he venido a varios seminarios, porque ya me conocen más o menos. Yo comentaba, soy una pequeña productora, apostándole precisamente a lo que es nuevamente el campo. No tengo más de 1 hectárea, estoy empezando. Pero sí, efectivamente, dice, y tiene razón el doctor, el empezar lo que es una producción,
equivale a muchas cosas, ¿no? A muchas problemáticas. El campo, ahorita también la persona que habló precisamente sobre los factores de región, lo que es, ahorita nosotros estamos batallando con agua, seguimos batallando con agua, las inclemencias pues, del tiempo, pero aún así, efectivamente, con el compañero que acaba de hacer la pregunta, sí son factores, a lo mejor en esta cuestión de ahorita los productores que ya tienen mucho más cantidad de producción, ya lo que es generar lo que es su venta, lo que es ahorita el desarrollo o el apoyo para los proyectos. Es importante empezar y saber lo que quieren, definitivamente. Si uno le quiere apostar exactamente al campo, pero sí también es necesario aprender de él, aprender lo necesario para precisamente impulsar el proyecto que tenga como pues esa idea, ¿no? Impulsar a todos los productores y hacer una cultura de apoyo en común. Lamentablemente sí se están generando ese tipo de cosas, de que se dan proyectos a personas, como ahorita decía, no exactamente se bajan proyectos, pero en realidad que benefician. Tenemos una sociedad, lo estamos viviendo en cierta forma, algo que viví en esta semana, y efectivamente hasta parece que me hablaba de lo que yo pasé esta semana. Efectivamente y lamentablemente lo que está pasando. Entonces, pues tenemos, ahora sí que vemos gente que sí queremos apostarle a eso, que queremos, pues en dado momento, el recurso pues, que sea a beneficio de las personas que en realidad quieren generar un cambio en esta región. Y pues ese era más que nada mi comentario. Parte de todo lo que se ha estado hablando, hay mucha realidad, pero también parte de eso es trabajar y que tengamos el entusiasmo de hacerlo, exactamente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Niribel. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. ¿Cuál sería el valor agregado que mencionaba a la producción de estos productos? Y la segunda sería si nos pudiera comentar qué tipo de servicios turísticos estarían pues, ofertando en este proyecto de parque. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Puedo compartir. Bueno, yo vengo del estado de Veracruz, soy de aquí del estado de Hidalgo, pero trabajo en el Colegio de Pobladores de Veracruz. Y acabamos de tener una ponencia ya de un empresario, un pequeño que vende productos, ¿no? Es lo que nos decía, miren, dice, lo primero que tenemos que hacer es asegurar el tiempo, entra lo de comercialización. Y nos contó una anécdota. Hubo un evento en Veracruz, en el World Trade Center, y de productos, digamos, no tradicionales. Y entonces hubo un momento donde se podía comercializar, hacer esas relaciones. Y entonces él vio una mesa donde hablaba de granada. Entonces, ¿qué hizo él? Dijo, no, voy a preguntar qué pasa con la granada, qué opciones hay para hacer un negocio. ¿Por qué? Porque él tenía un compadre que había sembrado 2 hectáreas de granada. Pero entonces él tomó una actitud y fue y dijo, mire, ¿sabes qué? Yo tengo 300 hectáreas de granada, ya mi producto, no tengo problema para comercializarlo, pero quiero sembrar otras 300. ¿Cómo podemos hacer negocio? No, pues me tienes que enviar una caja de granada. ¿A dónde? No, pues que a Canadá, te lo mando, no hay problema. Entonces, con esa posición diferente, digamos, él regresó a Guadalajara, organizó a los productores y ahorita ya está comercializando, ya más o menos tiene 300 hectáreas para vender granada. Pero lo primero es que ya tenían el quien les iba a comprar. Entonces él nos decía que cuando uno empieza en esas cuestiones, lo primero que tiene que hacer es el cliente. Digamos, pensar en el cliente. ¿Qué quiere? ¿Cuánto? Dice, porque lo primero que le dijo, no, pues necesito a la semana un tráiler de no sé cuántas toneladas. No, solo no lo va a poder hacer. Pero si nos organizamos y de 2 hectáreas, 150 productores, logramos tener 300 hectáreas. Entonces les comento esto porque, bueno, estoy escuchando que quieren trabajar la cuestión de tuna, y nopal y demás. Que bueno, me da mucho gusto. Pero habría que trabajar esto también, que el doctor, bueno, pues yo vine aquí por los circuitos cortos de comercialización, porque nos llama mucho la atención ese tema, que es que los productores prácticamente comercialicen sus productos sin intermediarios, máximo 1 segundo, o a cierta distancia. Y con eso, pues se disminuye el de la bodega, muchas cosas, cuestiones, y todos ganamos.
todos producimos, pero mediante una planificación de la producción. Entonces, bueno, mi pregunta era, bueno, me gustaría saber un poco, posteriormente, doctor, me gustaría dialogar con usted para ver cómo podemos trabajar la cuestión de circuitos cortos de comercialización, porque el director de PESA de Veracruz, Tlaxcala y Puebla nos ha invitado a hacer un trabajo con ellos para medir los factores exactamente. ¿Cuáles son los factores de éxito que algunos circuitos cortos de comercialización lo tienen? Y creo que uno de los más exitosos está aquí en Hidalgo. No lo conozco, pero me dijo, el exitoso está en Hidalgo. Entonces, pues sí, a eso vine y bueno, muchas gracias. Y, muy interesante y qué bueno, yo les deseo éxito a los de Tula. Y bueno, pues estamos ahí para también apoyar eso. Gracias. Muchas gracias. Una última pregunta. Sí. Vengo del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Hidalgo. Mi nombre es José Antonio de la Cruz. Y es en otro sentido más bien la experiencia que tiene el Instituto Interamericano de Cooperación aquí en México sobre ver esto como un ambiente, no solo como clúster, sino todo el ambiente ecosistémico, de una visión holística, y también qué experiencias tendrían, no en circuitos cortos, sino más bien en la vinculación a las cadenas largas, porque hemos visto muchas veces que los circuitos cortos se saturan muy rápido y la gente termina no queriendo saber nada de ese producto porque se saturó el mercado, se cayó y no quiere saber nada. Y sí hay formas de vinculación a cadenas largas, inclusive hasta de exportación de pequeños productores, pero ¿qué experiencias tienen aquí? Bien. Por último, Buenas tardes, pues yo los felicito como siempre por el seminario. Hago dos comentarios, uno es a los organizadores del seminario en general, que bueno, sumado a lo de que ya hay cambio de productores, del perfil de los productores y que debemos de ver territorios existenciales reales, pues la sugerencia es en torno incluso al logo que ocupan o a la fotografía, que bueno, creo que incluso el gobierno debería de hacer así un catálogo de imagen corporativa del campo y son muy bonitas esas fotos, pero bueno, también creo que debemos ver hacia dónde queremos ir y que estos son foros internacionales. El doctor conoce el campo hidalguense y de México mejor que nosotros, pero si les pusiéramos solamente a través de la imagen que se ocupa para el foro, pues así como que nos vemos menos. Entonces yo ahí dejo eso para los organizadores y para futuros. Y mi comentario hacia el doctor, yo voy a ser muy localista, voy a hablar de Hidalgo, yo vengo del INEGI, y bueno, yo creo que el estado de Hidalgo es muy atípico porque es un estado que está en el centro del país, con la mayor población rural en el centro del país. Yo quiero pensar que estamos así como que en una transición todavía hacia de lo industrial y de lo rural, lo industrial, y todavía no nos encontramos, no definimos qué es lo que se quiere en el campo hidalguense y en la industria hidalguense, porque está como que muy cercano, no se acaba de definir esa parte, ¿no? Por un lado, hay una gran preocupación de muchos factores, pero bueno, mi pregunta sería en este sentido: ¿están apoyando, usted habla de apoyar productos, los que mencionan son de casi consumo inmediato? El proyecto también está considerando productos que necesita tecnología, y creo que bueno, si a un productor se le llega con un proyecto, ¿sabes? Sí, bueno, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias. Las preguntas son muy diversas, pero interesantes. Bueno, las voy a tomar en el mismo orden. Sobre la primera, el efecto Trump, ¿no? Que ni sabemos qué va a pasar. Pero yo creo que de una cierta forma he respondido a esta pregunta con lo que estaba diciendo
sobre toda la parte de decidir por él, ¿no? O espero que no es así, ¿no? Que realmente todavía el productor decide, claro, decide en función de los apoyos que puede recibir, decide tratando de utilizar las normas que existen y por supuesto que tiene que cumplir con ciertas normas, vamos a decir, de calidad, ¿no? de sanidad, etc. Pero si uno realmente logra asociarse, yo creo que justamente es mucho más fuerte asociado que solo. Y asociado lo van a respetar y yo creo que va a poder entrar en el mercado. Con el tercero, sobre el valor agregado, es que cuando tenemos un producto que sale del campo, al momento que sale del campo tiene un cierto valor, pero a medida que pasa ciertas etapas de, no sé, de transformación, de empaques, a veces cambios totales, ¿no? Se mezclan con otros productos, etc. Pero a cada etapa el producto vale un poco más. Entonces hay siempre una diferencia entre el nuevo estado con el estado anterior, y la diferencia hace, digamos, el valor agregado. Bueno, en economía hay todo un método para medir este valor agregado, hay cosas que entran, otras cosas que no, todo eso hay una teoría sobre esto, pero más o menos es eso, es decir, si tengo leche, la leche, digamos, vale 10 pesos el litro, transformo esta leche en queso, yo tengo que entran otros ingredientes y todo eso, y en vez de, bueno, que hay que ver que también se va mucha agua y todo eso, pero digamos que de 10 pesos el queso se vende después 200 pesos. Entonces, claro que hay una gran diferencia. Entonces, así es el valor agregado, ¿no? Los aspectos turísticos de la región, eso lo conocen mejor ustedes que yo, ¿no? Yo sé que aquí hay toda la historia del fútbol, hay toda la historia de las minas, hay, bueno, otras cosas antiguas sobre ¿cómo se llama? Cosas de agua, ¿no? Entonces, bueno, pero todo eso, efectivamente, si me preguntan, es que hay una inquietud, significa que no está bien definido, ¿no? Entonces sería muy importante, yo creo, definirlo para ver qué se puede potenciar. Yo sé que hay las haciendas pulqueras, por ejemplo. Todo eso hay que ver después cómo se potencia. Después es la pregunta sobre circuitos cortos de comercialización. Bueno, sí, después, bueno, con Antonio nos da tu correo para mandarte algunos documentos que hemos publicado al respecto, ¿no? Pero digamos que la comercialización de circuitos cortos es tratar de acercar productores a consumidores. Nosotros tenemos una visión un poco diferente de otros sobre el tema, porque lo podemos hacer como físicamente, este acercamiento, pero pensamos también que lo podemos llamar también circuitos cortos si lo hacemos a distancia a través de mecanismos como los sellos de calidad y todos los elementos que podemos meter en las etiquetas, que hace que el consumidor sabe muy bien de dónde viene el producto. Entonces, bueno, y en ambos casos hay varias posibilidades, y eso sí lo hemos estudiado, de ver cómo podemos hacer estos circuitos cortos. Por ejemplo, una cosa que yo había visto recientemente en mi país, que todavía es algo que no está muy difundido, es de acercar no solamente los productores, pero también los chefs con los consumidores a través de un plato regional, a través de un plato local, que utiliza
únicamente como ingredientes locales, ¿no? Para decir, por ejemplo, un caso que no se conoce muy bien, pero que eso sí es un circuito de comercialización y que tiene futuro en las zonas como aquí, donde tienen, por ejemplo, los pastes. Podría haber realmente un pastes muy especial que se puede hacer asegurando que todo viene de la zona, que tenga un sello y que pueda realmente conectar los productores con, digamos, la gastronomía local. Eso es un tema, bueno, no lo he mencionado en la presentación, pero nosotros acabamos de ganar una licitación para hacer un estudio sobre cómo la gastronomía y la gastronomía entonces mexicana tiene impacto sobre los pequeños productores, porque bueno, no siempre es así, pero tenemos que ver hoy en día que la gastronomía mexicana está patrimonio de la culinario de la humanidad, cómo esta gastronomía puede ayudar a los pequeños productores. Y eso no se está haciendo muy bien. Y entonces por eso que el Banco Interamericano está tratando de apoyar a la política gastronómica que ha empezado la administración actual. Después había esta pregunta sobre cadena larga, cadena pequeña, circuito. Yo le diría que son dos campos totalmente distintos y que no se aplican en las mismas condiciones. Porque las cadenas largas, que además van hasta hasta las exportaciones, es para ciertos productos que son realmente muchas veces lo que llamamos los commodities. Y entonces, claro, hay muchas técnicas sobre estas cadenas para ver, hasta haciendo acuerdos, hay muchas cosas que se están haciendo. Pero cuando estamos hablando de pequeños productores que viven a veces como, bueno, los proyectos que tenemos en la selva lacandona, en zonas aisladas, que tienen, bueno, ciertos productos, por ejemplo, yo pienso a estos grupos de mujeres que producen hongos, no se puede aplicar lo de las cadenas largas, de ninguna manera. Y además, cuando uno empieza con grupos que todavía no se han enfrentado realmente a la comercialización, pensar a la exportación, eso es una utopía. No se puede. Eso me hace acordar cuando empecé a trabajar en Costa Rica con grupos en el campo estábamos trabajando temas como moras, como achiote, y lo estábamos transformando, otras frutas y todo. Y yo me acuerdo de productores que me decían en la época, lo que queremos nosotros es exportar. Sí, pero no sabían ni vender a la esquina. Entonces, te puedo decir que más va a funcionar, que no se puede, que hay todo un aprendizaje y que hay que pasar a través de etapas para llegar a lo que es la exportación. Y además, muchas veces no son los mismos productos, ¿no?, lo que se puede exportar. Entonces, y en este caso sí se requiere de apoyos muy específicos, muy fuertes de los gobiernos. Entonces, yo creo que hay que ver que las dos cosas son como complementarias y que dependiendo de los casos, yo me ha sorprendido, hemos hecho un trabajo con el gobierno de Aguascalientes sobre la guayaba, ¿no? Y de una manera sorprendente, sí, la guayaba. Y allá en Aguascalientes había unas fábricas, muy pocas, y que habían encontrado un mercado en Estados Unidos y que habían logrado meterse en estos, digamos, canales de comercialización, ¿no? Entonces, pero eso
y luego puedo decir que a nivel de América Latina son casos excepcionales. No digo que no hay que buscarlos, pero tiene que haber etapas para llegar a eso. Bueno, sobre la última pregunta, un poco como que aquí estamos en transición entre lo rural, lo industrial. Yo creo que, bueno, ha sido una de las pocas láminas, pero el diseño no se veía bien. Lo que estamos buscando justamente con la agroindustria rural es cómo articular lo industrial con lo rural, ¿no? Diciendo que lo industrial no siempre debe estar únicamente a nivel urbano, ¿no? Y manejado por los urbanos. También debe haber, para que en las zonas rurales podemos tener una cierta industrialización, que puede ser limitada, como bueno, este caso que estaba diciendo de Aguascalientes con la guayaba, pero yo creo que justamente la apuesta o los retos de hoy es que podemos como industrializar hasta cierto punto las zonas rurales para, digamos, aprovechar los productos. Pero como yo lo decía anteriormente, no haciendo estas 3 plantas que están abandonadas aquí, ¿no? En Hidalgo. Hay que encontrar el camino para hacerlo y que haya realmente plantas que funcionen. Gracias. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, un comentario. Un comentario. Yo soy el representante de la Academia Nopal Puna y pues, agradezco la invitación aquí a los investigadores. Retomando algo de lo que dice el doctor Falcois, sí es cierto que las plantas se han bajado recursos, creo que de arriba hacia abajo, en forma distinta a donde como se deben de bajar. Vemos con tristeza que las plantas, los productores creo que en su momento no les interesaba, ni aún les sigue interesando. Entonces, creo que hay que modificar ese tipo de proyectos, o buscar hacia el interés personal de las personas y ir hacia a un buen negocio, porque creo que eso no da frutos. Sobre las áreas de oportunidad, por ejemplo, de Nopal y Tuna, pues platicaban, sí, es una cadena muy lastimada, muy pobre, pero sin embargo yo creo que tiene áreas de oportunidad. En el momento que he estado en la cadena de Nopal Tuna, he descubierto de que uno de los problemas o una de las soluciones es ampliar los periodos de producción, salir del encharcamiento, y eso lo he retomado con muchos productores, salir del encharcamiento. Aunado a eso, la industria, que creo que es otra de las soluciones. En el Nopal Verdura también vemos igual los mismos problemas, más sin embargo ahí, por ejemplo, en el Nopal Verdura, yo en lo particular, hace falta tecnificación, sin duda, porque estamos en otra época, estamos en una era moderna, en donde si no hay tecnificación no vamos a tener los rendimientos necesarios para poder tener una alta producción. ¿Y por qué digo que hace falta que los técnicos se tienen que involucrar mucho a la producción y también sobre todo ver sobre los temas de investigación? Yo lo digo por esto, yo me he dedicado, tengo áreas de producción en donde he buscado la forma de algunos comercializadores y productores que lo están haciendo en Puebla a través de una estimulación natural. Salir, por ejemplo, de que forzosamente tenemos que tapar los nopales para que produzcan. Entonces, a través de una técnica de estimulación natural, he hecho que el nopal se sienta que está produciendo en la temporada de verano y sigue produciendo todo el año. Ahorita, por ejemplo, no trajeron las fotos, pero las hubiera traído. Tengo nopales afuera que con el frío intenso que está, y están produciendo. No a gran escala, pero sí cuando menos de su producción
de modo intensivo del 100%, están trabajando como al 60%. Y es la primera vez que, que lo estamos haciendo. Pero sí requiere inversión y una tecnificación, que lleven una técnica. Y esas son oportunidades, por ejemplo, que para los productores podemos aprovechar. Ahí está, por ejemplo, la temporada de verano, invierno, es la temporada en que el nopal llega a sus niveles más altos en costos. Se vende a un buen precio. Y a veces, por ejemplo, hubo un periodo en que no había nopales. Y curiosamente, yo sí tenía pocos, pero sí los periodos más críticos. Entonces, ¿qué es lo que yo invito a las universidades, a las instituciones, que se metan a la investigación y se la transmitan a los productores? Todos los proyectos hoy tienen que ser sostenibles, es decir, que no debe destruir el medio ambiente. Entonces, claro que eso es lo que siempre tenemos que ver. Si estamos haciendo un trabajo, digamos, en un territorio, hay que medir también los impactos y ver si estos impactos son negativos sobre el medio ambiente, y entonces de ver para que sea realmente sostenible. Eso ahora es un tema que no se puede evadir, hay que realmente tener proyectos sostenibles, pero eso es en el mismo desarrollo de los proyectos que se están viendo para que sea sostenible. Pues muchísimas gracias a todos. Como ustedes muy bien saben, este es un esfuerzo coordinado entre el Colegio del Estado de Hidalgo y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Le pediría algunas palabras para cerrar al maestro Antonio Riveros, que es coordinador de ITES. Bueno, escuchamos la plática de François, muy interesante lo que estamos haciendo en el grupo de trabajo del Instituto de ICA. Primero que todo, pues agradecer al colegio, pues a los representantes de CEDAGRO, al representante de los productores, pues que nos hayan hecho extensiva esta invitación para participar y coordinar junto con el doctor Edgar, pues este seminario que es muy interesante, muy enriquecedor, y que es también el abrebocas para el trabajo de cooperación que queremos hacer este año con el Nopal y Tuna, y que es, digamos, como uno de los primeros pasos a partir de un convenio de colaboración que hicimos el año pasado con la CEDAGRO. Y por supuesto, pues invitarlos a que sigan participando de este seminario, que nos va a permitir, digamos, enriquecernos a todos, y reconocer, pues, por supuesto, la importancia de la participación de los productores de Nopal y Tuna en esta nueva iniciativa y en este nuevo proceso que queremos iniciar de activación de recursos específicos, en particular de Nopal y Tuna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, quiero agradecer. Quiero agradecer al doctor François por el tiempo, por cuadrar las agendas y por la disposición de visitarnos, a la doctora Yolanda Sánchez Torres por asistir, al doctor Guillermo Carrasco Rivas, pero principalmente a los productores, a la subsecretaria de Desarrollo Agropecuario, a las presidencias con las que hemos trabajado y al público en general. La próxima sesión del seminario es el 9 de marzo del 2017, jueves 9 de marzo a las 12 horas. Contaremos con la presencia del doctor Gerardo Torres Salcido, que, entre otras virtudes, aparte de ser académico de la UNAM, es representante de la red CIAL en México. Bueno, sin más por el momento, le agradezco mucho, que tengan buena tarde.